Muy buenas tardes. Vamos a ver ahora la responsabilidad individual dentro de la empresa. Recordemos, dentro de los estatutos de responsabilidad de la Ley 20.393, existen tres estatutos de responsabilidad que todos tienen, que los tres tienen, mejor dicho, una fuente, la misma fuente de imputación que se refiere al incumplimiento de deberes de vigilancia y control. Y en ese sentido, emanada responsabilidad para la persona jurídica propiamente tal y para los sujetos relacionados. Y estos sujetos relacionados, recordemos, tienen un deber de vigilancia y control que es originario y un deber de vigilancia y control que es derivado. ¿Mm? Y lo que vamos a estudiar en esta clase es cómo funciona cómo funcionan los dos estatutos de responsabilidad derivados de la Ley 2393 y de los criterios general de imputación de la parte general para estos dos grupos de sujetos que se refieren a las personas naturales que incumplen con sus deberes de vigilancia y control, los sujetos relacionados, y también, debo decirlo, de la persona natural propiamente tal, que es la que comete el delito que podría ser pasible de aplicación de la ley 20.393. Bueno, la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas suscita una serie de problemas que afectan incluso a la atribución de responsabilidad penal a las personas físicas que han cometido el delito en el interior de la empresa. Esto que estábamos explicando recién de cómo establecemos una diferenciación entre el delito propiamente tal cometido por la persona física, que pueda ser aplicable la aplicación, valga la redundancia, de la ley 2393 en estos estatutos de responsabilidad que son, recordemos, derivados de una misma fuente, que son los deberes de vigilancia y control para la persona jurídica y para estos dos grupos de personas físicas, y también cómo delimitar si es ese ámbito de aplicación o la responsabilidad penal propiamente tal, si queremos decir el criterio general o la regla general, porque recordemos que la ley 20.393 es regla especial, porque sigue siendo la regla general el Estatuto General de Responsabilidades. Lo relevante para la atribución de autoría es la competencia. Esto, por favor, es muy relevante. Lo importante para la atribución de autoría es la competencia que ostente sobre el riesgo típico y su capacidad de decisión al respecto. Competencia y capacidad efectiva, no únicamente formal. Y sobre todo, a partir de la nueva ley de delitos económicos que, recordemos, cambia el sistema de atribución de la ley 20.393 a partir de criterios formales hacia criterios materiales. Explico esto que acabamos de leer. Lo relevante para la atribución de autoría es la competencia que ostente sobre el riesgo típico y su capacidad de decisión al respecto. Eh, ¿Cómo lo hacemos para diferenciar el criterio de aplicación de lo que es la autoría y la participación? Recordemos que si nos vamos abramos por favor el código al artículo 14, cuando la ley dice son responsables criminalmente de los delitos y hace una diferenciación entre tres sujetos, autores, cómplices y encubridores, eh, la regla general en materia de intervención criminal en Chile es un concepto diferenciado de autor, un concepto diferenciador de autor. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? eh, no todo el sujeto que interviene en el hecho punible lo hace bajo el mismo título, lo hace bajo un título diferenciado.
¿Cuál es el problema que se presenta en nuestra legislación? En el artículo 14 se establece el criterio general porque eso se refiere al delito doloso. Eh, si estoy diciendo que hay una regla general, quiere decir que también existe entonces una regla especial. ¿Qué significa la regla especial? Un concepto unitario de autor, es decir, hay casos en que en el ilícito todos los que intervienen lo hacen bajo el mismo título. ¿Cuándo sucede eso? ¿En derecho penal sucede en alguna parte? Sí. ¿Dónde? En los cuasi delitos. Todos los que intervienen en el cuasi delito lo hacen bajo el mismo título. Son todos autores porque todos infringen deberes de cuidado. ¿M? Y en otros ilícitos, en nuestra legislación también pasa algo similar. Sí, donde en el derecho administrativo sancionador, todos los que intervienen en el derecho administrativo sancionador lo hacen bajo el mismo título, son autores. En cambio, en el derecho penal, a propósito del delito doloso, ahí se sigue esta regla general que acabamos de leer en el artículo 14, que es un concepto diferenciado, un concepto diferenciador. ¿Y cómo establecemos la diferenciación entre los tres sujetos que se mencionan en el artículo 14? Ahí es donde tenemos el problema porque la ley no lo dice. Y si tú te vas al artículo 15, en su encabezado se señala, se consideran autores. La ley ahí está asumiendo que los sujetos que intervienen, eh, algunos incluso no son autores, pero por un criterio político criminal, por la gravedad de su intervención, la ley los castiga con la misma pena del autor. Entonces, raya para la suma, la ley no se hace cargo de cuál es el criterio diferenciador. Como regla general, podemos decir que existen varias teorías sobre el punto, pero ¿cuál es la que sigue la mayoría en nuestra jurisprudencia y en nuestra literatura? El concepto del dominio del hecho. ¿M? ¿Quién domina el hecho? ¿Quién domina el sí, el cómo y el cuándo del acontecer delictivo? Ese sujeto es autor y ese sujeto puede ser autor por dominio del hecho, por dominio de la acción, autoría inmediata, dominio del hecho por dominio de la voluntad, autoría mediata o dominio del hecho por dominio funcional, que es lo que se llama la coautoría. Esos conceptos son los que se establecen para lo que vamos a llamar la regla general. Y esto que aparece en esta diapositiva, lo relevante para la atribución de autoría es la competencia que ostente sobre el riesgo típico y su capacidad de decisión al respecto. Competencia y capacidad efectiva, no únicamente formal. ¿Qué se quiere decir con eso? Como el concepto del dominio del hecho es un concepto normativo que se encuentra en permanente evolución, en constante construcción, eh, también tenemos que establecer criterios correctivos, criterios normativos correctivos para establecer el concepto de autoría en el delito económico. Em, y creo yo que este criterio del dominio de competencia es bien acertado en la práctica para poder sentar las bases de quién va a ser autor. ¿Quién va a ser autor? Quien ostente la competencia sobre el riesgo y la capacidad de decidir. Recordemos, creo que lo señalamos en una clase anterior, que lo relevante para efectos de determinar la responsabilidad a efectos, cuando digo responsabilidad, eh, eh, autoría propiamente tal, es determinar el concepto de procesos decisorios. Lo importante es la toma de decisiones. Bien, entonces, dicho lo dicho, por favor tengamos presente como criterio correctivo para hacer la diferenciación entre autoría y participación es la competencia sobre el riesgo y la capacidad de decidir sobre el riesgo. Y es competencia y capacidad efectiva, no solamente formal. Aquí me gusta dar como ejemplo
para los que son nerd como yo y les gusten los Simpsons, hay un capítulo en que hay un problema de responsabilidad en la central nuclear y se juntan este grupo de abogados del señor Burns, perdón por el ejemplo coloquial, pero que es demasiado representativo, para determinar el organigrama de la central nuclear y en la cabeza del organigrama está el canario del señor Burns, ¿ya? Eso es sumamente ilustrativo para, porque aquí hay complejas organizaciones empresariales, hay planificaciones tributarias, ¿ya? En fin, para los que litigan activamente o les ha tenido, o han tenido la oportunidad de participar directa o indirectamente en este tipo de delitos, sabemos que se trata de organizaciones complejas. Y de lo que se trata de determinar con estos criterios normativos y con estos cambios legislativos es ir determinando eh, en estos organigramas empresariales las áreas de riesgo, los responsables de las áreas de riesgo, de las diferentes áreas de riesgo. Recordemos que en la nueva ley de delitos económicos que modifica la ley 20.393, se habla de sujetos responsables para efectos de determinar un sistema de gestión idóneo, para ir determinando precisamente la delimitación de responsabilidades. Avancemos un poquito. Entonces, eh, dentro de estos temas, para poder determinar quién tiene estas competencias y dominios materiales, no meramente formales, para tomar decisiones, la doctrina elabora estos cuatro criterios para la diferenciación entre autoría y participación, que son distintos, pues son criterios correctivos normativos, son diferentes a los criterios, llamémoslo, no quiero decir normales porque esto sea normal, sino que hablemos de criterios generales versus criterios especiales. Estos criterios correctivos son para determinar responsabilidad en el ámbito del delito económico y la doctrina hace la diferenciación entre estos cuatro criterios. La organización dentro de la empresa, recordemos el organigrama, el canario en la cabeza de la central nuclear, la atribución de competencias, la división del trabajo y las delegaciones. Esto es muy relevante en este ámbito. La organización de la empresa, la atribución de competencias, la división del trabajo y las delegaciones. Estos criterios son fundamentales tanto como para defender al cliente o para los que ejerzan el rol contrario para que puedan determinar la atribución de las diferentes clases de responsabilidad. Entonces, organización de la empresa, atribución de competencias, división del trabajo y las delegaciones. Vamos punto por punto. ¿Cómo analizamos eh, estos aspectos? ¿Cómo sabemos si se trata de autores o partícipes? Recordemos una pista la da el criterio del dominio del hecho. Pero como aquí nos encontramos frente, como dijimos, criterios normativos, es muy relevante el concepto de imputación objetiva. Y dentro del concepto de imputación objetiva es a su vez fundamental el determinar el asunto del peligro penalmente relevante. Entonces, ¿cómo sabemos si se trata de autores o de partícipes? Los principios de confianza y de desconfianza. Alguna referencia hicimos a esto en una clase anterior. El principio de confianza como criterio normativo se utiliza dentro de la imputación objetiva cuando estamos en relaciones eh, jerárquicas entre iguales, o sea, no en rigor en relaciones jerárquicas, que no haya una relación jerárquica, mejor dicho, en un mismo ámbito de jerarquía, cuando el sujeto que se encuentra sujeto a juicio
ha cumplido con sus deberes de vigilancia y control, digámoslo así, tiene la expectativa legítima de que sus pares también los han cumplido. ¿Y cuál es el principio de desconfianza? Aquí sí, en rigor, existe lo que se llama jerarquías y habiendo diferencias jerárquicas, por eso lo importante es el tema de la, recordemos, organización dentro de la empresa, atribución de competencias, división del trabajo y las delegaciones, el principio de desconfianza. Habiendo una relación jerárquica en la toma de decisiones, recordemos lo relevante del concepto de toma de decisiones, eh, las exigencias para el sujeto que tiene estos deberes de vigilancia y control son más, eh, es que no quiero decir las exigencias son más exigentes, pues tienen un mayor nivel de dificultad, deben cumplir con más protocolos, deben cumplir con más requisitos. ¿M? Porque habiendo esta diferencia jerárquica, tiene que controlar. Y aquí está precisamente el deber de vigilancia y control, que en su origen es competencia del top of the top, de, son esenciales en orden a esa atribución de responsabilidad, ya sea a título de autor o de partícipe. Ya vamos a ver más adelante el tema de la participación, pero recordemos que en principio es partícipe el sujeto que no tiene el dominio del hecho con el criterio normativo que vimos recién, que no ostenta la competencia material sobre el riesgo típico y para decidir sobre el riesgo. Y además, recordemos que deben cumplirse con los principios de la participación criminal, que son el de exterioridad, accesoriedad, convergencia y no comunicabilidad. Vamos a hacer referencia a estos aspectos más adelante. Y después, en este contexto, la posible responsabilidad del oficial de cumplimiento es otro de los aspectos a considerar. Si quieren hacer ahí el correctivo legal propiamente tal, ocupando la terminología de la nueva ley, del sujeto responsable, porque recordemos que la ley elimina la figura del encargado de prevención y ahora habla de sujetos responsables que en el fondo es delimitar la calidad del oficial de cumplimiento, si queremos decirlo, en varios oficiales de cumplimiento, todos pasamos a cumplir, o sea, no todos, sino que dependiendo de la organización, dependiendo de cómo se toman decisiones, de las áreas de riesgo, de los responsables de áreas de riesgo, ¿ya? En la delimitación de estas funciones. O sea, la ley materialmente delimita o hace que se delimite eh, la, una mayor responsabilidad frente a este sentido. Delito corporativo, podemos hablar de delito económico, el modelo de autorresponsabilidad de la empresa, recordemos los diferentes sistemas de atribución, responsabilidad de empresa o responsabilidad vicarial. Nosotros dijimos que la mayoría en Chile habla de un sistema mixto, pero en realidad para nosotros es más correcto hablar de eh, responsabilidad de empresa porque es culpabilidad autónoma de empresa que es distinta a la responsabilidad individual. Recordemos el principio de culpabilidad acá, cómo se fundamenta a partir del derecho penal de autor, dijimos, y del concepto de defecto de organización. Recordemos que la persona jurídica no es culpable a través de un juicio de reproche, sino que es culpable a través de una determinación de una organización defectuosa. Bien, el modelo de autorresponsabilidad de la empresa implica cambiar un elemento estructural del sistema penal, creando una nueva categoría de ciudadanos a efectos del derecho penal, el buen ciudadano corporativo. El buen ciudadano, pensemos que lo que estamos buscando evitar son organizaciones defectuosas, ¿bien? Y el cumplimiento de las normas.
Se afirma que la responsabilidad de la persona jurídica se sustenta en la concurrencia de un delito corporativo por un defecto estructural, responsabilidad, perdón, organización defectuosa, por un defecto estructural en los mecanismos de prevención exigibles a toda persona jurídica. Naturalmente, en el lugar y en el momento de la persona jurídica que esté siendo objeto de juicio. Bien, vamos a ir delimitando estos aspectos normativos y comencemos por la división del trabajo. Un segundito. Ya, la división del trabajo. Para la atribución de autoría en la empresa, al igual que en la criminalidad organizada, hay que tomar en consideración los criterios de división del trabajo, jerarquía y competencia. Recordemos, eh, competencia para delimitar si se tiene o no se tiene el riesgo, el control sobre el riesgo, bien, y jerarquía, recordemos los principios de confianza y de desconfianza. Entonces, hay que tomar en consideración los criterios de división del trabajo, jerarquía y competencia, así como el principio de confianza y su reverso, el principio de desconfianza. Vamos a estos puntos. Em, ¿Qué implica, qué significa, a qué nos queremos referir con un reparto de competencia? En cualquier organización compleja, recordemos, organización empresarial, por su propia naturaleza, son organizaciones complejas, se debe partir de la división del trabajo con un reparto más o menos amplio de competencias según el caso concreto. Por consiguiente, para la atribución de autoría en el ámbito penal, ¿qué debemos tomar en consideración? Repetimos, la organización del trabajo en la empresa a partir de su situación legal y su situación de hecho extrapenal. ¿Por qué? Porque puesto que la modalidad de organización que se asuma condiciona la atribución de responsabilidad. ¿Por qué es tan importante esta frase? Puesto que la modalidad de organización que se asuma condiciona la atribución de responsabilidad, porque lo que es importante acá es la toma de decisiones, y lo que estamos castigando acá es la toma de decisiones, valga la redundancia, mal tomada, en el sentido de que gracias a esa decisión se cometió un delito o se permitió que se cometa un delito porque el ámbito en que se toma esa decisión se determina que era defectuoso. ¿Bien? Y naturalmente que para uno de los criterios para determinar que sea o que no sea defectuoso va a depender de la clase de organización, porque estos criterios son distintos según cómo se conforman ellas para su toma de decisiones. Hablamos de criterios formales o materiales. Eh, la verdad es que bastante antes de la entrada en vigencia, que todavía no entra en vigencia, para las personas naturales, sí, perdón, para las personas jurídicas, sí para las personas naturales, de la nueva ley de delito económico, la doctrina ya hablaba de criterios materiales para esta atribución. ¿Por qué? Porque son criterios de imputación objetiva y lo relevante aquí son los riesgos penalmente relevantes y, como dijimos hace un momento, el control de estos riesgos. Entonces, no es suficiente el conocimiento de la situación legal, porque en derecho penal, en base al principio de justicia material, artículo 69, extensión del mal causado, una atribución de responsabilidad no puede fundamentarse exclusivamente en base a criterios formales. La crítica que se hacía a la redacción del anterior artículo 4, que un poco burlesco, los profesores lo llamábamos la receta de cocina del antiguo artículo 4
de la ley 20.393. Incluso de ley ELATA se advierte que en el artículo 470, número 11, se equipara al administrador de hecho con el administrador de derecho. ¿Qué hay en el artículo 470, número 11? El delito de administración desleal del patrimonio ajeno. Y dentro de las fuentes para determinar la administración, se habla de acto o contrato, de ley o decisión de autoría. Y la voz acto implica que puede ser fuente de esta administración fraudulenta, no solamente el acto jurídico, sino que también el propio acto. Me explico. Para que exista una administración desleal, tiene que existir un mandatario de hecho o de derecho. ¿Cuál es el mandatario de hecho? ¿El que se atribuye facultades que no tiene? ¿Bien? ¿O el que se excede en sus facultades? Entonces, esa situación de hecho no es necesario que tenga una fuente formal, propiamente tal. ¿Por qué? Por criterios de imputación objetiva, que ahora tienen un respaldo legal, que siempre es bueno que exista este respaldo legal para evitar confusiones, pero sepamos ya que en base a criterios de imputación objetiva, la doctrina ya estaba bastante conteste en que no había problema en esta atribución. Entonces, algo que por otra parte no es exclusivo del derecho penal, puesto que en el derecho mercantil, cuya naturaleza es esencialmente formal, ya hace décadas que se parte de la doctrina del levantamiento del velo en orden a determinar quién o quiénes son los verdaderos administradores de la sociedad, y demás está eh, eh, decir o hablar que naturalmente que el canario del señor Burns, aunque formalmente tenga todos los poderes y esté en la cúspide, difícilmente va a ser el verdadero responsable. Lo mismo, por ejemplo, algo que sucedía harto en la práctica mercantil chilena, eh, a propósito de planificaciones tributarias, que hijos de empresarios, al cumplir su mayoría de edad, pasen a formar parte de nuevas sociedades y se les atribuía roles de administración en organizaciones sumamente complejas. Difícilmente que un joven con 18 años recién cumplido cumpla, valga la redundancia, con las exigencias técnicas para poder asumir esa clase de responsabilidades. Ahí naturalmente estamos actuando en base a un criterio meramente formal. Pero si en ese evento se llegara a cometer un delito, nos encontramos, creo yo, en una de las hipótesis más graves de organización defectuosa, eh, cuál era la de el sistema de gestión de papel o cosmético, como lo vimos en una clase anterior. Fundamento para la imputación de la autoría. Desde una concepción normativa del delito, ¿qué se quiere decir con esto de una concepción normativa del delito? No es una frase hecha, es, podríamos decir, la regla general en materia de dogmática hoy en día, que, que se construyen las categorías dogmáticas a partir del alcance de las normas. ¿En qué nos dividimos los penalistas? En cuál es el alcance de ese sistema. Me explico. Un normativismo radical o absoluto, es decir, nuestro límite son las propias normas, o un normativismo moderado pensando en que detrás de las normas existen valoraciones, existen intereses. Valoraciones me refiero a criterios políticos criminales, intereses me estoy refiriendo bien jurídico. Y eso podríamos decir es la doctrina mayoritaria en Chile, lo que se conoce como normativismo moderado. ¿M?
Bueno, entonces, desde una concepción normativa del delito, la atribución, la imputación de la autoría, ¿en qué puede fundamentarse? En primer lugar, en el dominio de riesgo, en el propio ámbito de la organización, recordemos el concepto de organigrama, áreas de riesgo, responsables de áreas de riesgo, cómo se toman las decisiones, ¿ya? Entonces, en el dominio de riesgos, en el propio ámbito de organización, o en los deberes que legalmente se atribuyen a una persona. Desde esta distinción puede atribuirse responsabilidad penal al administrador de hecho con competencias de hecho o fácticas en la organización de la empresa. ¿Quién era administrador de hecho? El que se atribuye facultades que no tiene o se exceden las facultades que le hayan sido legal o contractualmente otorgadas. Y en este sentido, los administradores de hecho son autores o son partícipes. En los delitos especiales en sentido amplio, recordemos, ¿qué son los delitos especiales? Aquellos que exigen ciertas calidades en el sujeto activo. En los delitos especiales en sentido amplio, quienes intervienen sin ostentar la competencia o el dominio sobre el riesgo, el extraneus. El extraneus, ocupando la terminología tradicional, es el sujeto que no reúne las calidades exigidas por el tipo, partiendo de la teoría del favorecimiento como fundamento de la participación delictiva y la teoría de la accesoría limitada como tesis explicativa de la responsabilidad penal del partícipe. En principio no serán autores sino partícipes. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que para ser partícipe deben cumplirse con ciertas exigencias. ¿Cuáles son esas exigencias? En primer lugar, que no tenga el dominio del hecho, ocupando la terminología que estamos viendo acá, que no tenga competencia, dominio sobre el riesgo. ¿Qué más? No basta con eso. Deben cumplirse con los principios de la participación criminal. ¿Y cuáles eran esos principios? El de exterioridad, accesoriedad, convergencia y no comunicabilidad. Bien, ¿cuál es el de accesoriedad? El hecho principal, es decir, el del sujeto que tiene el dominio del hecho, o sea, el que tiene la competencia o dominio sobre el riesgo, el que tiene la competencia o dominio sobre el riesgo, el intraneus, ¿ya? Basta con que cometa un hecho típico y antijurídico. No es necesario que sea además culpable. Esto es súper importante. Basta con que el hecho principal, el hecho del autor, eso significa la accesoriedad limitada. Basta con que el hecho principal, el hecho del autor, sea típico y antijurídico. Bien, ¿podrían ser autores? Eh, Depende. Hay que valorar. Es necesario valorar caso a caso, en cada caso, las circunstancias concretas para determinar si responde exclusivamente el delegado, únicamente el delegante o tanto el delegante como el delegado. Bien, ¿por qué se habla de la figura de la delegación? Porque recordemos que los deberes de vigilancia y control son originarios o delegados. Bien, en las organizaciones empresariales, sobre todo en las organizaciones grandes, naturalmente que se delegan responsabilidades. Se delegan ocupando la terminología que estamos utilizando acá, el control o competencia sobre riesgo. Y para determinar si se tiene el control o competencia sobre riesgo, es súper importante este tema de la delegación. Y para hacer un poquito de spoiler, recordemos que en nuestro concepto no basta con los criterios formales. Además, es necesario el criterio material. Entonces, la delegación, para hablar, mejor dicho, de una delegación
penalmente relevante, es fundamental ¿qué cosa? Que la delegación de la competencia sobre el riesgo haya sido formal y materialmente efectuada. Cuando digo material, aquí se cae, creo yo, la responsabilidad del niño, hablemos del joven, en una organización compleja, porque formalmente se le ha delegado la competencia sobre riesgo, pero él no estaba en condiciones materiales, y esto es imputación objetiva, él no estaba en condiciones materiales para poder asumir esa delegación. Y aquí entonces creo yo, en el ejemplo que se está dando, respondería exclusivamente el delegante. Bien, es decir, la atribución de responsabilidad a la cúspide empresarial no excluye que pueda imputarse a terceros, ya sean subordinados o asesores externos, como coautores o como partícipes. Ya, vamos de lo general a lo particular para ir explicando cómo se va desenvolviendo esto. Autoría mediata y comisión por omisión. Recordemos qué es la autoría mediata: dominio del hecho por dominio de la voluntad. ¿Quién domina la voluntad? El autor, dirás tú, ya, pero hay un hombre de atrás y un hombre de adelante. ¿Quién es el hombre de atrás? El que domina el sí, el cómo y el cuándo, porque ha abusado en un déficit de punibilidad del hombre de adelante. ¿Quién es el hombre de adelante? El ejecutor material. ¿Quién es el ejecutor material? Es quien ha sido abusado en su déficit de punibilidad. ¿Qué es ser abusado en un déficit de punibilidad? Respuesta: el ejecutor material. No hablemos de autor, porque si autor es un concepto normativo donde estás atribuyendo responsabilidad. El ejecutor material no es responsable porque el ejecutor material es abusado en algún déficit de punibilidad y por lo tanto es considerado jurídicamente como un instrumento. Es equivalente a la utilización de un arma, de un palo, etcétera, para delinquir. Bien, ¿por qué? Porque es abusado en un déficit de punibilidad, o cuáles son las situaciones que podemos considerar como déficit de punibilidad. Porque no hay acción, porque no hay tipo, porque no hay antijuricidad, no hay culpabilidad. Bien, para poder imputar el hecho delictivo en concepto de autor a la dirección que materialmente no realiza ninguna conducta delictiva, tradicionalmente se acudía a la autoría mediata o a la comisión por omisión. ¿Qué es la comisión por omisión? Recordemos que la omisión no significa, eh, naturalísticamente hablando, no hacer nada, es un concepto normativo. ¿Y a qué se refiere ese concepto normativo? Respuesta: a no evitar la causación de resultados teniéndose la obligación de evitarlo, a no evitar resultados respecto a un sujeto que tenía la obligación de evitarlos. Bien, conforme a la estructura de la autoría mediata, la persona de atrás, el sujeto que domina del hecho por dominio de la voluntad, porque se aprovecha de un déficit de punibilidad del hombre adelante, pese a estar alejada formalmente de la realización típica, es quien tiene el dominio normativo de la situación. Recordemos que estamos hablando de eh, competencias de riesgo. La persona que tiene adelante opera como un mero instrumento que actúa sin libertad o sin conocimiento exacto de la situación. Esto de actuar sin libertad o sin conocimiento exacto de la situación es lo que estamos hablando del sujeto que actúa, no quiero hablar de actúa, que es ejecutor material porque es abusado en un déficit de punibilidad, porque no hay acción, porque no hay tipo, porque no hay culpabilidad, no hay antijuridicidad, es considerado jurídicamente un instrumento. ¿Y qué sucede con la omisión? Eh, no obstante, en general, recordemos, la omisión no es un no hacer, es un concepto normativo que consiste en no evitar resultados teniendo el sujeto la obligación de evitarlos.
En general, en la empresa, esta situación se puede suscitar únicamente en relación con los eslabones inferiores. Principio de, recordemos, desconfianza, habiendo relaciones de jerarquía. Mientras que respecto de los eslabones intermedios y de los ejecutivos y administradores, es más adecuada, como vamos a ver, la imputación por omisión a partir de la existencia de una posición de garantía en base a la competencia sobre el riesgo derivada de la delegación. Competencia sobre el riesgo derivada de la delegación. Recordemos que los deberes de vigilancia y control pueden ser originarios o derivados. Y si son derivados, hay que determinar la, eh, la fuente de la delegación, es decir, si se cumple con los criterios formales y materiales para poder atribuir responsabilidad. Difusión o distorsión de la responsabilidad. Estamos viendo quién es autor, quién es partícipe. Perdón, Salud. gracias. Y si hay o no hay responsabilidad. Entonces, la problemática, aun cuando con alguna diferencia se plantea también en relación, Ahora, antigua no es, pero es un modelo como. Ahí te hablo la Caro. la problemática entonces, aun cuando con algunas diferencias se plantea también en relación con los miembros del directorio o con diferentes responsables de un área o entre estos y el oficial de cumplimiento. Ahí está resumido lo que hemos venido estableciendo. Bien, la problemática se plantea entonces en relación con los miembros de directorio, principio de confianza, o con los diferentes responsables de un área, entre el directorio y estos responsables, principio de confianza, entre los mismos responsables, principio de confianza, pues entre esto, el directorio, los diferentes responsables y el oficial de cumplimiento, que eso en terminología de la ley nueva podríamos llamarlo el coordinador de los sujetos responsables. ¿Ah? La ley nueva, recordemos, no establece la obligación del oficial de cumplimiento, pero tampoco la prohibición. ¿Es recomendable que el cliente lo tenga? La verdad es que sí. ¿Para qué? Para cumplir, como dijimos recién, con esta función de ser un coordinador, por decirlo, entre los sujetos responsables. La diferencia estriba en que en estos casos no existe una jerarquía entre los diferentes responsables y por consiguiente serán especialmente relevantes el principio de confianza y su opuesto el principio de desconfianza, que vamos a ir delimitando en un momento. Que prime el principio de confianza o el de desconfianza entre los miembros del directorio, consejo de administración, depende esencialmente de hasta dónde alcanza su posición de garantía. ¿Cómo vamos a determinar hasta dónde? Bueno, va a depender. Recordemos, competencia sobre áreas de riesgo y las decisiones. Y también a propósito de las delegaciones, el cumplimiento de los criterios formales o materiales. Y material, mejor dicho. Autoridad inmediata en la empresa. Esto es especialmente relevante en el marco de atribución de responsabilidad en organizaciones complejas. El instrumento para ser tal en el ámbito empresarial debería actuar en alguna de las siguientes situaciones. En error de tipo, recordemos, desconocimiento o falta de conocimiento acerca de algunos de los elementos del tipo objetivo.
por engaño llevado a cabo por el hombre de atrás, muy propio de la responsabilidad empresarial, en error sobre los presupuestos de una causa de justificación, creía estar autorizado sin estarlo, o a propósito de un error de prohibición invencible, es decir, desconocimiento o falta de conocimiento acerca de la autorización en su actuar. Situación en las empresas. Aun cuando se hace referencia al engaño, en la empresa son más factibles supuestos de desconocimiento más que de engaño. ¿Mm? ¿Por qué? Por la complejidad de la organización y por la especialización en las funciones del sujeto. Bien, entonces, aun cuando se hace referencia al engaño, en la empresa son más factibles supuestos de desconocimiento, no tanto por engaño, como por la complejidad de la organización junto con la especialización, lo que conlleva que solo unos pocos en la práctica tengan el conocimiento exacto de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? No obstante, analizando la realidad del funcionamiento de las empresas, el pretendido instrumento, el abusado en algún déficit de punibilidad en las situaciones que vimos recién, en muchas ocasiones tiene un mayor o al menos mejor conocimiento del significado de la conducta, ya que es el responsable directo del área de riesgo en la que se comete el delito y en consecuencia, en teoría, es también en la práctica experto en esos temas, ya sea en el área del derecho tributario, de societario, medioambiental, de seguridad en el trabajo, etcétera. Dada esta situación, ¿cómo entonces buscamos o vemos cuál sería la solución? En estos casos, creemos, no puede apreciarse un error de tipo y tampoco un error de prohibición. ¿Por qué? Porque no habría desconocimiento. Recordemos el error de tipo, desconocimiento sobre algunos de los elementos del tipo, recordemos error de prohibición, desconocimiento o falta de conocimiento acerca de la autorización. Sin embargo, lo que sí podría suscitarse es la concurrencia de una causa de justificación, eh, estado de necesidad o de exclusión de la culpabilidad por un miedo insuperable. Sería un estado de necesidad exculpante por una hipótesis de inexigibilidad, o en su caso, un error sobre la concurrencia de estas causas de justificación y exculpación. Me explico. Eh, Parece razonable en estas situaciones eh, la defensa de una hipótesis de no exigibilidad a otra conducta. Hablemos de personas que muchas veces son la única fuente de ingreso de su grupo familiar en edades complejas, que llevan mucho tiempo trabajando en una misma organización. Imagínate un sujeto de 45 años, con 22 años de experiencia trabajando en la misma empresa, sabe que es caro, de que cobra un sueldo caro, que hay personas jóvenes que pueden estar ocupando su lugar por una remuneración más baja. Entonces, hablemos de el tema de la no exigibilidad de otra conducta por miedo insuperable.
es razonable que pueda actuar coaccionado por un miedo legítimo a perder su fuente de trabajo. Esto hay que irlo determinando casuísticamente. Yo estoy explicando el criterio normativo para definir la situación. Entonces, la consideración de instrumento que actúa en estado de necesidad o miedo insuperable podría predicarse de los eslabones inferiores e intermedios, generalmente, como vimos recién, amenazados con perder el puesto de trabajo y por lo demás suena fuerte, ¿eh? Fungible, fungible, hablando de criterios normativos, obviamente, suena fuerte porque estamos hablando de seres humanos, pero estamos hablando de criterios normativos de imputación en el sentido que puedan ser fácilmente intercambiables. Y es precisamente esa situación de fungibilidad la que es razonable tomar en consideración a efectos de precisamente considerar la situación de no exigibilidad o de exigibilidad propiamente dicho. ¿Podemos hablar de la empresa como un aparato organizado de poder? A qué se está queriendo referir esto? Hace un rato hablamos de la autoría mediata. Dijimos que estaríamos ante un supuesto de autoría mediata en lo que se conoce como dominio del hecho por dominio de la voluntad. El hombre de atrás domina el sí, el cómo y el cuándo del acontecer delictivo, recordemos porque abusa de un déficit de punibilidad del instrumento del ejecutor material que en el caso concreto actúa en alguna hipótesis no delictiva por no haber acción, por no haber tipo, antijuridicidad o culpabilidad. Esto es lo que podemos llamar como la regla general en materia de autoría mediata. Sin embargo, podemos decir que existe una hipótesis de excepción. ¿Cuál sería esa hipótesis de excepción? Lo que se conoce en doctrina como la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. ¿Cuáles son esos supuestos de autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder? O mejor dicho, ¿por qué existe esta situación excepcional? Existe porque en estos casos de excepción, de aceptarse la doctrina, el instrumento precisamente no actúa en una hipótesis de déficit de punibilidad. Esto es muy relevante. ¿Y por qué en estos casos se estaría atribuyendo responsabilidad como autor mediato y no al hombre de atrás, digamos? Y no como coautor o como, o como inductor, porque podría verificarse el cumplimiento de algunos requisitos adicionales que serían razonables para entenderlo como una hipótesis de autoría mediata. ¿Cuáles serían estos requisitos? Y tiene consagración jurisprudencial, en Chile sí la tiene, donde el primer caso es el de la extradición del expresidente de Perú, el señor Fujimori. Y la consagración jurisprudencial en Chile es relevante en la práctica en los casos de derechos humanos. ¿Y cuáles serían estos requisitos para hablar de autoría mediata en virtud de un aparato organizado de poder? Primero, la existencia de una organización. ¿Qué se entiende por organización? Dice la jurisprudencia, tres o más sujetos. Que esta organización sea jerárquica. ¿Qué significa que sea jerárquica? Que hay sujetos que emiten órdenes y otros que obedecen. ¿Qué más? Que en la existencia de esta organización, tres o más sujetos, que es jerárquica, es decir, hay sujetos que obedecen y otros que emiten órdenes, se actúe fuera del margen del derecho
o concretamente en contra del derecho. ¿Mm? Em, y es precisamente eh, estos requisitos mencionados unidos al siguiente, que es que esta organización eh, que actúa al margen del derecho, tres o más sujetos, jerárquica, que actúa al margen del derecho, estos sujetos sean esencialmente fungibles o intercambiables. ¿Mm? Criterio normativo. ¿Dónde nace y para qué nace esto? Para justificar la atribución de la autoría de los jerarcas del Partido Comunista Alemán a propósito de los guardias del muro de Berlín que mataban a sujetos que querían pasar hacia el lado occidental. Entonces, aquí estamos hablando de un guardia condecorado, adoctrinado, el orgullo de, de su familia. Estoy dando esos calificativos para explicar que no puede ser un instrumento más doloso, por ejemplo. ¿M? No puede ser un instrumento más justificado, o sea, no actúa en ningún caso este instrumento en una hipótesis no delictiva, salvo quizás si se pudiera alegar o determinar la obediencia debida, pero eh, creemos que no. Bueno, en el ámbito de organizaciones criminales, la mayoría sí es, creo yo, eh, no sé si conteste, pero sí existe cierto acuerdo en utilizar estos criterios tratándose de organizaciones criminales, pero no de organizaciones empresariales, ¿ya? Em, Se discute para el caso en que la organización propiamente tal sea esencialmente delictiva. ¿Mm? O sea, en el caso de la empresa que nace al mundo de los negocios precisamente para cometer delito. Por ejemplo, las empresas de fachada que se utilizan para lavar dinero. Pero, como digo, la mayoría en el ámbito del delito económico no acepta la posibilidad de la autoría mediata en virtud de aparatos organizados de poder. La autoría mediata tiene un mejor encaje en los llamados aparatos organizados de poder, en los que los subordinados están sujetos a la dirección y en consecuencia, en cuanto son organizaciones muy jerarquizadas, carecen de autonomía y son fungibles. En el ámbito de la empresa, sin embargo, la comisión por omisión, y aquí viene el criterio de lo que piensa la mayoría. Recordemos, la omisión no es un concepto naturalístico, también es un concepto normativo que se refiere a no evitar resultados, teniéndose la obligación de evitarlo en el ámbito de la empresa. Sin embargo, la comisión por omisión puede ser más adecuada, dice la doctrina, para atribuir la responsabilidad en quienes tengan la competencia o el dominio sobre determinadas actividades. En este caso, la obligación de evitar resultados. ¿Cuál sería entonces la solución? Por consiguiente, la autoría mediata no debería ser aplicada en el ámbito del derecho penal de la empresa, la autoría mediata en virtud de aparato organizado de poder, en cuyo caso lo idóneo es la referencia a la coautoría vertical, en definitiva, coautoría. Coautoría, recordemos que es dominio del hecho por dominio de la función, donde los sujetos que intervienen comparten una porción del dominio del hecho, en cuyo caso el idóneo es la referencia a la coautoría vertical, en definitiva coautoría, cuando el subordinado con competencias en el área de que se trate es quien ha elaborado, es quien ha desarrollado la conducta típica
a partir de la decisión del superior jerárquico. De esa forma es posible diferenciar estos casos de aquellos en los que el subordinado, acá está la clave, carece de competencias reales y únicamente obedece las órdenes del superior en los casos que sería partícipe de aquellos en los que tienen competencias ejecutivas, en cuyo caso serían autores. Recordemos, dominio de competencias y toma de decisiones. Y si efectivamente existen posiciones de garantía. No obstante, la comisión por omisión no aporta, eh, se dice, una solución evidente sobre a quién puede atribuirse responsabilidad, ya que es factible que concurran diferentes posiciones de garantía. ¿Qué son las posiciones de garantía? Son las fuentes que determinan la existencia de obligaciones de evitar resultados. En esos supuestos, si las posiciones de garantía son del mismo nivel que debería calificar como autoría, eh, mientras que si una de las posiciones de garantía es más débil, por ejemplo, por tener únicamente la competencia de informar, en ese sentido se dice debería calificarse como participación. Y ahí viene la pregunta, eh, ¿cuál sería la posición dentro de estas clases de intervención criminal para el oficial de cumplimiento? Entonces, ¿sería la base de estas atribuciones la comisión por omisión? La atribución de responsabilidad en comisión por omisión, recordemos, no evitar resultados, teniéndose la obligación de evitarlo, a los titulares de la empresa por las infracciones penales que realicen sus subordinados. Recordemos, deberes de vigilancia y control se fundamenta en la infracción de sus deberes de garante. Cuando se hace la pregunta ahí en la diapositiva del artículo 3, inciso 1 de la ley, recordemos que ahí se habla de la ley antigua, se hablaba de deberes de dirección y supervisión, lo que en doctrina se conocen como los deberes de vigilancia y control. Eh, entonces, las previsiones legales expresas de la existencia de un deber de vigilancia y control no posibilitan en ningún caso obviar los requisitos establecidos para la comisión por omisión. Recordé, porque eso sería atribuir responsabilidad con base únicamente en criterios formales. Y recordemos que para poderse atribuir responsabilidad en este ámbito, estamos hablando de criterios formales y materiales. ¿Cuáles serían estos requisitos? Especialmente la posición de garante, que sería lo que se puede fundamentar en la previsión legal, el criterio meramente formal, junto a la posibilidad de actuar. Ahí está, ya empezamos al criterio material. ¿Y cómo evaluamos la posibilidad de actuar? Recordemos, áreas de riesgo, responsables de áreas de riesgo, delegaciones y previo a esto el organigrama. Recordemos división de función, de división del trabajo, etcétera. Entonces, junto a la posibilidad, si quieren agregar ahí real de actuar para evitar el resultado con una probabilidad rayana en la seguridad, con una probabilidad rayana en la certeza. Ese es el criterio material. Entonces, la mera posición de garante no es suficiente para atribuir responsabilidad penal a los administradores y tampoco a los subordinados, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que se trata del dominio de riesgos y de la competencia para poder tomar decisiones sobre esos riesgos.
Y esos criterios, insisto, no son solamente formales, sino que también son materiales. ¿Cuál sería el, el fundamento de lo que hemos denominado como posición de garantes u originales? ¿Mm? Eh, ¿Cuál es la posición de garante original más evidente? La ley, naturalmente. Y las delegadas a través de actos o contratos. ¿Mm? La posición de garante del órgano directivo se fundamenta en el dominio que posee sobre la organización y sobre los medios con los que dota a su subordinado. Esto es súper importante. Competencias que tienen que ser reales. Dicha posición de garante no debe fundamentarse en la injerencia, o sea, esta posición de garante no debe fundamentarse solamente en actuares precedentes, sino dependiendo del cargo que ocupe. Recordemos, responsables de área de riesgo, en terminología de la ley nueva, sujetos de riesgo. En el deber de control de una fuente de riesgo en su propio ámbito de dominio o en la asunción del riesgo. Volvemos a la pregunta en el artículo 3, inciso primero de la ley, a propósito de el concepto de deber de vigilancia y de control. ¿En qué consiste la competencia originaria? El órgano directivo ostenta la competencia original respecto de los riesgos que son propios de la actividad de la empresa. Por consiguiente, solamente podrá, entre comillas, liberarse de esa competencia a través de acá viene el tema de la delegación. Recordemos que los deberes de vigilancia y control son originarios o derivados. Y en esa derivación es importante el papel de la delegación. Delegación que tiene que ser, recordemos, no solo formal, sino que también material. Entonces, únicamente podrá liberarse de esa competencia a través de una delegación válida, aun cuando incluso en ese supuesto subsiste un deber residual de vigilancia y control. No es un, un olvidarse, entre comillas, absoluto. ¿Y qué sucede con la posición de garante del delegado? ¿Qué sucede con el delegado? Respecto del delegado, al aceptar la delegación, pensemos en el joven de 18 años que citamos delante. Respecto del delegado, al aceptar la delegación y al asumir esa competencia, se coloca en una posición de garante derivada que posibilita, no es automático, posibilita atribuirle responsabilidad penal en comisión por omisión, incluso cuando la delegación no sea válida por el hecho de haber aceptado el cargo en el conocimiento de su invalidez o de la imposibilidad de poderla ejercer de forma eficaz. Esto es muy importante. Eh, Este sería, si estamos hablando de las situaciones de organizaciones defectuosas, eh, lo que denominamos como de papel o cosmética. ¿M? Asume el cargo conociendo y sabiendo que no es capaz de cumplirlo. Eh, si quieres tú llevarlo al ámbito de la imputación subjetiva, estamos hablando aquí de hipótesis de dolo eventual, en que el sujeto no quiere el peligro, o sea, conoce el peligro, no quiere el resultado, pero al menos lo acepta. En esas situaciones, eh, la delegación, cambia como fuente de atribución, porque ya estamos hablando de criterios que se definen por su materialidad. No obstante, es necesario recordar, como ya hemos dicho, para la atribución de responsabilidad penal en comisión por omisión, no es suficiente la posición de garante,
sino que es necesario que el garante tenga capacidad de realizar la conducta debida sin riesgo propio ni de terceros y que con esa conducta omitida, con una probabilidad rayana en la seguridad, se hubiera podido evitar el resultado. Repito, es necesario recordar que para la atribución de responsabilidad penal en comisión por omisión no es suficiente la posición de garante, sino que es necesario que el garante tenga capacidad de realizar la conducta debida sin riesgo propio ni de tercero y que con esa conducta omitida, con una probabilidad rayana en la seguridad, se hubiera podido evitar el resultado. Entonces, ¿cuál sería la solución en la práctica? Estamos hablando de partícipe. Si al delegado no se le han facilitado los medios necesarios para realizar la conducta debida, no se le podrá atribuir responsabilidad, al menos a título de autor. Repito, si al delegado no se le han facilitado los medios necesarios para realizar la conducta debida, no se le podrá atribuir responsabilidad, al menos a título de autor. Dominio del riesgo, competencia sobre el riesgo, eh, y en ese mismo sentido, si existe un riesgo propio o de tercero, tampoco responderá a título de autor. Entonces, en este punto, ¿qué es lo que nos debemos preguntar? Volvemos acá al tema del miedo insuperable por no exigibilidad de otra conducta. Aquí debemos preguntarnos si el riesgo de ser despedido es o no es idóneo para poder o no excluir la autoría en comisión por omisión. En esta misma dirección debemos preguntarnos si el hecho de que sea fungible, de que sea esencialmente intercambiable por otro sujeto mercantil y pueda ser rápidamente sustituido, implica o no implica que, que no concurra una probabilidad rayana en la seguridad de que pueda haberse evitado el resultado. Y aquí estamos hablando de criterios de responsabilidad de intervención como partícipe, no como autor. Y vamos ahora a lo que estábamos explicando al principio del discurso de la clase, el tema de que los fundamentos de atribución de estos estatutos de responsabilidad se derivan a responsabilidades por defectos de organización. En ocasiones, el riesgo surge como consecuencia de una defectuosa organización de la empresa. Y gracias a estas organizaciones defectuosas, se facilita la comisión del delito o derechamente nace el delito, recordemos eso. Entonces, el, el riesgo surge como consecuencia de una organización defectuosa de la empresa y se plantea si se puede imputar la responsabilidad penal en concepto de autor a los directivos con base a que, en último término, son los responsables de esos defectos de organización porque tienen, recordemos, sus deberes de vigilancia y control que son originarios. En este punto, la existencia de un programa de cumplimiento normativo, de un sistema de gestión, de compliance, que sea correctamente implementado en la empresa proveedora de servicios o de productos, implicaría que rigiera el principio de confianza, la legítima expectativa de que sus pares en el mismo ámbito también hayan cumplido con sus deberes de vigilancia y de control. ¿Y cómo juega el criterio de atribución de responsabilidad horizontal? Estamos hablando acá.
de hipótesis de coautoría, esto es, de dominio del hecho por dominio de la función, porque cada sujeto o un grupo de sujetos comparten una porción del dominio del hecho, esto es, del dominio del sí, del cómo y del cuándo del acontecer delictivo. Si es compleja la atribución de responsabilidad desde una perspectiva vertical de la división del trabajo, también lo es desde la perspectiva horizontal. En este sentido, creemos que se hace necesario establecer qué criterios van a ser válidos para determinar quién o quiénes entre los directivos que se encuentren en posición de garante respecto de riesgos determinados han infringido o no sus deberes de garantía. ¿Cómo delimitamos eh, el límite propiamente tal, hasta dónde llega su legítima expectativa de que ellos, habiendo cumplido con sus deberes de vigilancia y control, sea legítima su expectativa de que también las hayan cumplido sus pares? El famoso principio de confianza. Al respecto, es especialmente relevante el principio de confianza en la actuación correcta de los otros administradores o de los responsables de área. Recordemos que estamos acá frente a relaciones horizontales. El principio de confianza, que puede revertir en principio de desconfianza si existen indicios de que puede estarse cometiendo un delito en un sentido análogo a lo que se puede plantear entre una empresa y terceros proveedores, en la situación de cumplimiento versus no cumplimiento, en las situaciones de cumplimiento versus organizaciones defectuosas. En definitiva, entonces, para que la competencia fundamente la autoría, es necesario que el sujeto tenga, esto es un criterio de imputación objetiva, es necesario que el sujeto tenga la capacidad real de decidir si se realiza o no se realiza esa actividad delictiva. Y aquí eh, se hace relevante el criterio del actuar en nombre de otro. Vámonos, por favor, al Código Civil, al artículo 1448, que dice: lo que una persona ejecuta a nombre de otra, estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto al representado iguales efectos que si hubiese contratado el mismo. En los casos eh, donde no existe responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿hay posibilidad de hacer responsable del hecho al autor que actúa a nombre de otro? Si se trata de una persona natural, la solución es atribuir exclusivamente responsabilidad por el hecho, aquí en alguna de las formas previstas en el artículo 15. Recordemos, hipótesis en que en nuestra legislación se establece quiénes pueden ser considerados autores, pese a que lo que está haciendo el legislador ahí es asumir que hay sujetos que no dominan el hecho, pero se los castiga con la pena del autor por estimarse político criminalmente, que esa intervención es muy grave o muy reprochable. Entonces, si se trata de una persona natural, la solución es atribuir exclusivamente responsabilidad por el hecho a quien, en alguna de las formas previstas en el artículo 15 del Código Penal, actúa u omite en nombre de otro, imputándole todo aquello que la ley entiende exigible en relación con el representado en el hecho concreto que se trate. Y si el otro es una persona jurídica, bueno, sabemos que aquí rige la regla del artículo 58 del Código Procesal Penal, es decir, la regla general es la responsabilidad individual,
Excepcionalmente responde la persona jurídica y la regla general es que por la persona jurídica o sea, respondan sus representantes legales. Eh, la misma regla con matices referidos a la forma de prueba de la falta de intervención y a la delimitación de responsables al interior de organizaciones complejas. Tenemos el artículo 133, inciso segundo de la Ley de Sociedades Anónimas, el 55 de la Ley de Mercado de Valores, el 159 de la Ley General de Banco y el 99 del Código Tributario. Y para ir cerrando la intervención de hoy, y si el representado es responsable, tratándose de supuestos en que el representado puede ser penalmente responsable, como el mandatario penalmente capaz o la persona jurídica en los supuestos del artículo 1 de la Ley 20.393, hay que distinguir una serie de supuestos. ¿Y cuáles son esos supuestos? Si entre las personas naturales existe un acuerdo o concierto, que sería el primer caso, si existe una persona jurídica responsable, que sería el segundo caso, y si existe una persona jurídica responsable con sujetos responsables, que sería el tercer caso. Vamos a continuar con esto en la próxima sesión.